Esta noche, mis queridos amigos, os vamos a ofrecer, mejor dicho, uno de esos monográficos asombrosos, uno de esos asuntos que va a dar mucho que hablar. Vamos a hablar del misterio, el misterio de los gemelos, el misterio de los mellizos. A buen seguro que todos conocéis algún caso, seguro que tenéis cerquita, en la familia, o en los vecinos, o en los amigos, algún caso de gemelos, y siempre los padres comentan, qué curioso que cuando uno llora, el otro también parece llorar. Cuando uno se resiente de un golpe, al otro también parece ocurrirle lo mismo. Bueno, pues a lo mejor es que hay algo más. El misterio de los gemelos, el misterio de los mellizos, porque cosa diferente es. ¿Verdad, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Claro, una cosa es ser gemelo y otra cosa es ser mellizo. Sí, efectivamente. Nosotros fundamentalmente nos vamos a referir al caso de los gemelos monocigóticos y de los que son físicamente iguales. O sea, que aparentemente dicen, anda, son dos hermanos que son idénticos. Exacto. Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues los mellizos son diferentes. Son diferentes, a pesar de que si miras el diccionario de la Real Academia Española verás que lo pone como sinónimos, tanto gemelos como mellizos, pero realmente sabes que es distinto. Los gemelos son los que nacen en un mismo parto, pero a partir de un mismo óvulo, y sin embargo los mellizos también nacen en el mismo parto, pero de óvulos distintos, por lo menos fecundados independientemente, que son los heterocigóticos, para utilizar esa nomenclatura. Pero bueno, tanto en un caso como en otro sí que se dan esas sincronicidades, esos misterios de los que hablaremos esta noche. Sí, efectivamente. Pues este asunto lo traemos a la zona cero porque buscando en los archivos de Jesús y de Carlos pues se encuentran cosas asombrosas, realmente asombrosas, que bien pueden entrar en el terreno del misterio. Por eso yo creo que es un título adecuado, ¿verdad, Carlos? El misterio de los gemelos. Sí que lo es, y además es un misterio que viene de lejos. Viene de lejos porque en la cultura occidental, es decir, en la nuestra, la idea de que los gemelos están unidos por una especie de misterioso lazo extrasensorial no es nueva, sino que se arrastra desde hace miles de años. Hablamos siempre de que se suponía o se creía que gemelos idénticos separados en una corta edad o cuando eran muy bebés, a la larga, llevados a ambientes totalmente diferentes, podían desarrollar gustos e inclinaciones similares. Con lo cual, esto ya en tiempos actuales ha motivado una gran duda, que es, ¿existe de verdad una especie de prueba que confirme que los gemelos que tienen una estructura, es decir, por lo tanto, seres humanos con estructuras genéticas muy similares, tienen unas inclinaciones comunes que van a determinar su vida futura? ¿O por el contrario, el entorno, la educación y la recepción de culturas o de informaciones diversas van a generar en dos niños separados, aunque sean genéticamente iguales, el resultado de una vida totalmente diferente, debido a que pesa mucho más el entorno que, por decirlo de manera, que la sangre? Es decir, esa es la gran duda y el gran debate que llegó a extremos horrorosos en los años 40, cuando los alemanes utilizaron, como es bien conocido, gemelos rusos y polacos, sí, y judíos, para hacer pruebas de todo tipo para verificar si de verdad existía una especie de hilo conductor que fuera más allá de lo que es meramente la apariencia externa. Recordamos con estremecimiento al terrible Joseph Mengele, ¿verdad? Que se especializó en mellizos y en gemelos. El Mengele, de infausto recuerdo. Entonces, Jesús, esta noche estamos buscando conexiones no visibles, ¿no? Claro, conexiones no visibles, porque hemos hablado alguna ocasión de las sincronicidades, de esa especie de vida paralelas que tienen algunos sujetos, algunos individuos, diferentes entre sí, pero que sin embargo a lo largo de su vida vas recogiendo rastros pues bastante inquietantes, ¿no? Es decir, cómo sin tener ninguna conexión genética pueden haber coincidido tanto. Pero después hablaremos de ello, porque son otra especie de gemelos que son los gemelos astrológicos. Pero cuando se habla ya de gemelos además univitelinos, de un mismo óvulo que se duplica, pues ahí ya las correspondencias, sincronicidades y el misterio es abrumador. Fíjate que estamos hablando de unos 100 millones de gemelos que se calculan que hay en todo el mundo, de los cuales un tercio son monocigóticos univitelinos. Bueno, pues ¿dónde radica el misterio? Yo creo que no reside en el aspecto físico, que es extraordinario, evidentemente, sino que estamos hablando de un misterio donde la fuente hay que encontrarla en el grado de sincronicidad que se da en sus vidas. Fíjate que normalmente crecen juntos, influyen mutuamente, pero, y hasta ahí no habría ninguna objeción, es lógico, y cualquier investigador diría, pues normal que tengan características comunes, que piensen de forma simultánea, incluso que tengan unos gustos muy similares. Pero ¿qué ocurre con esos gemelos que nada más nacer han sido separados? Es decir, han crecido de forma separada porque han sido adoptados por familias distintas. Ahí es donde empieza a surgir el misterio. Yo recuerdo ahora, creo que fue en uno de estos programas de Paco Lobatón, ¿no?, donde se dedicaba a buscar personas, el caso de esos dos gemelos que fueron separados cuando eran pequeños y que luego, curiosamente, a lo largo de su vida, sin tener conocimiento el uno del otro, pues habían realizado una vida muy parecida, ¿no? Claro, es que casos de esos hay un montón. Fíjate, te voy a contar ya para abrir boca uno de esos casos de gemelos que fueron separados nada más nacer, que son los gemelos
Jacqueline y Sheila Lewis. Fueron adoptados por dos familias y ninguno sabía de la existencia de la otra. O sea que encima, para colmo, había un total silencio alrededor de ellos. Bueno, pues en junio de 1976, cuando los dos tenían 26 años, fueron ingresados el mismo día en el hospital Southmead de Bristol, aquejados de la misma y rara enfermedad hereditaria de la piel. Y, bueno, es curioso porque además, para que veas las sincronicidades, a las dos gemelas las asignan la misma habitación. Y ahí es cuando se conocen y ahí es cuando empieza a rastrear un poco toda su vida pasada. O sea, tú a Londres y yo a California, ¿no? Un caso curioso. Fíjate qué curioso, porque la línea de Jesús sería la de la investigación sobre el posible factor genético. En este caso es una enfermedad que se desarrolla en dos personas al mismo tiempo. Sí. Ahora vamos a poner el caso contrario. Es decir, que habría la posibilidad, y luego seguiremos tocando más del tipo genético o de lo que sería el tipo físico. Es decir, los gemelos les ocurre lo mismo porque tienen condiciones que hace que sea muy probable que les ocurra lo mismo. Sin embargo, que habría otra posibilidad. Es decir, podría ser que existiera entre los gemelos algún tipo de comunicación telepática o alguna especie de hilo invisible que les comunicara sus mentes de una manera imperceptible para nosotros. Sí. Voy a empezar por un caso extremo, un caso brutal, y luego pasaremos a algunos más suaves. Las hermanas Heller eran dos hermanas de 32 años que murieron en un hospital mental de Carolina del Norte. A las dos se les había diagnosticado esquizofrenia, lo cual es curioso, porque habían derivado sus mentes hacia el mismo tipo de enfermedad, y en el hospital se les instaló en camas separadas y en salas distintas. Murieron al mismo tiempo sin motivo aparente, y en el momento en que murieron, dado que tenían la misma posición fetal, el hospital abrió, claro, una investigación para saber exactamente qué era lo que estaba ocurriendo, que hacía un verdadero expediente X, que dos personas que convivían en el mismo hospital y que por razones de tiempo y de distancia ni siquiera habían caído en la semejanza física entre ellas, hubieran muerto de una manera tan sorprendentemente igual. Bueno, sabían que había entre ellas una cierta identidad telepática, y las coincidencias en general fueron casi más de investigación parapsicológica que de estudios sobre gemelos, porque la mayor parte de las coincidencias se trataban de proyecciones mentales de una sobre la otra, es decir, actividades que realizaban en sincronía, aun estando en sitios distintos y obviamente sin tener plena conciencia una de la existencia de la otra. Bueno, al morir una de las gemelas, la otra recibió una especie de conciencia de ello, de que algo le faltaba, y así se lo comunicaron a los médicos. Decía que no podía ver ni oír, y que era como si una especie de lazo invisible con alguien se le hubiera roto. Claro, los parapsicólogos dijeron que era como si su mente hubiera podido primar sobre la materia hasta el extremo de morir inmediatamente, y en la misma postura en la que acababa de morir su hermana. Eso lo hemos oído muchas veces, ¿verdad? Es decir, ha muerto un gemelo a tantos kilómetros de distancia y el otro lo ha sentido perfectamente. Es el caso ¿no? de la mariposa, de los campos morfogénicos. Es decir, que habría de verdad la posibilidad de que existiera algo en el universo que determinadas personas pueden conectar con ella, y que en este caso el ser gemelo facilita la comunicación, y en este caso la transposición o la migración de pensamientos, de ideas o incluso de conceptos abstractos, lo cual es todavía mucho más difícil. Luego veremos un caso de traslado de concepto abstracto global, es decir, casi la migración de una ideología entera, de una persona a otra, cuando en realidad los entornos y los desarrollos vitales que habían llevado, eso es un caso diferente, eran radicalmente diferentes. Fíjate, tres ejemplos muy breves de esas sincronías sorprendentes. Una, un poco lo que también acaba de apuntar Carlos, respecto a la muerte, ¿no? La muerte que puede fulminar al mismo tiempo a dos hermanos gemelos, como es el caso de los hermanos John y Arthur Montfort, de 65 años, que murieron un 22 de mayo de 1975 en el hospital Bristol y Windsor, respectivamente, de sendos ataques al corazón. O sea, los dos les fulmina en el mismo día, van a hospitales distintos y mueren a la vez. Fíjate, otra sincronía, gemelos que dan a luz al mismo tiempo, que es el caso de dos gemelas, que eran Jackie y Geraldine, tuvieron sus bebés con pocos días de diferencia entre sí en 12 ocasiones. ¿En 12? En 12 ocasiones. Y por último, para otro ejemplo de sincronía, gemelos con profesiones idénticas. Los hermanos Norris y Rob McWhirter, que fueron los creadores del libro Guinness de los Récords, eran ambos subtenientes de la Royal Navy durante la Segunda Guerra Mundial, y ambos fueron destinados a dos pergaminas, y ambos chocaron entre sí en Malta. Bueno, es el colmo ya. Yo os voy a meter en un brete, porque claro, si hablamos de gemelos y de estas asombrosas casualidades, ¿qué deben pensar los que creen en la reencarnación cuando hablamos de gemelos? Hombre, pues es un brete, efectivamente, porque primero Claro. hay que dar por hecho de que la reencarnación existe. Claro. Si esto es verdad, y vamos a partir ahora de la base de que es verdad, la reencarnación, desde ese punto de vista, vamos, y sobre todo los que nacen como gemelos, serían dos personas que han estado muy vinculadas en alguna vida pasada, pero que posiblemente tuvieran algún tipo de cuita, de diferencia, que no quedó solventada totalmente, y una forma de, bueno,
de ir dulcificando ese karma es que nazcan juntos, que se desarrollen juntos, que tengan las mismas aficiones, las mismas manías, los mismos vicios, de tal manera que si había alguna diferencia en una vida pasada, esas diferencias quedaran limadas de una forma además drástica y brutal, como suelen ser muchas veces las leyes kármicas de la reencarnación, que queden limadas siendo pues dos personas pues del mismo óvulo. Podría ser una de las explicaciones y por supuesto explicaría pues algunos de esos comportamientos, ¿no? Incluso el que fueran separados también tendría una explicación kármica, el que por qué, a pesar de ser gemelos, tienen que vivir vidas separadas con varios puntos de conexión, esos hilos invisibles que les unen desde el momento del nacimiento hasta el momento de la muerte. Fijaros que ya puestos a hablar de teoría alejada de lo que sería la ciencia. Luego vamos a poner casos científicos a favor y en contra de los casos de que los gemelos estén unidos por algo. Las creencias budistas piensan que cuando nosotros nos desprendemos lo hacemos en grupo. Es decir, que de alguna manera las reencarnaciones se generan por oleadas de seres que son enviados en un plano, por decir una manera, desde el astral hasta nuestro mundo físico en una agrupación, de forma que la gente con la que nos encontramos es básicamente la gente con la que nos vamos a ir encontrando en posiciones y situaciones diferentes a lo largo de todas nuestras evoluciones kármicas. Fíjate que decía que una vez que nos hemos desprendido y hemos pasado del plano al plano casual, lo que llaman los védicos, los 7 rayos, y hemos entrado en una situación en la cual tenemos que coger un cuerpo aquí, los gemelos tendrían que tener coincidencias que los agruparían en el tipo de aprendizaje que necesitan para subir de escala en el karma, las misiones que deben de cumplir, el ser de sexos diferentes, en este caso iguales o no, sí, pero vamos a dar el caso de niños iguales, y corresponder al mismo nivel de evolución, en cuyo caso el nacer como gemelos es muy interesante, porque permite todo esto y explicaría de una manera muy clara por qué en las oleadas de nacimientos o grupo, cierto grupo de personas son seleccionadas sus almas para que nazcan como gemelos juntos. 100 millones de gemelos hay en el mundo, y claro, Jesús, no es lo mismo ser gemelo, tener un gemelo, que tener un alma gemela, ¿no? Efectivamente. Hay alguna diferencia. Sí, porque almas gemelas, realmente, si volvemos a aplicar otra vez esta teoría de la reencarnación, que es mucho más amplia y más sugestiva de lo que parece, pues también todos tendríamos una alma gemela y realmente estamos buscando en este planeta, en este plano de consciencia, estamos buscando a nuestra alma gemela, porque en el fondo somos seres andróginos por naturaleza, como los ángeles realmente, no tendríamos eso, y el hecho de nacer de una forma o de otra, es decir, con un sexo u otro, es porque lo que estamos buscando es nuestro complementario. Eso es muy romántico y muy hermoso, Jesús, porque claro, a lo largo de los tiempos, a lo largo de la cronología, vas buscando, ¿no? Claro, efectivamente, por eso no hay forma de demostrarlo, evidentemente, pero bueno, es un poco también lo que dice la ley del karma. Todos estamos buscando esa alma gemela que cuando la encuentras, y hay gente que lo encuentra en esta tierra, pues es como si ya llegara a la perfección. Son de esas personas que están unidas y además mueren incluso el mismo día, o sea, porque no pueden vivir uno sin el otro. Cuando conoces a alguien, dices, bueno, es que le conozco hace 5 minutos y es como si lleváramos toda la vida, ¿no? Eso sí que es el romanticismo más puro que yo conozco, ¿no? Porque las personas que cuando se unen, pues para ellos ya les sobra todo, es decir, solo su mera presencia llena todo su mundo, toda su existencia. Desde luego es romántico y eso sí que es una de las manifestaciones más puras del amor. Sí, eso es lo que se llaman parejas dharmáticas o parejas de complemento. En Dharma significa eso, servicio. Y bueno, pues estamos aquí Jesús y yo. Estamos aquí sublimando. Embobados. Y la verdad es que los creyentes en la reencarnación de este tipo consideran que la pareja dharmática existe siempre. Es decir, que es un problema de localización y que en algún momento de la evolución hacia otros planos más avanzados de existencia nos tendremos que cruzar con la pareja complemento o pareja de servicio, que sería la pareja dharmática. ¿Cuándo ocurre eso? Bueno, pues en cualquier momento a lo largo de las posibles existencias, si se cree en la reencarnación. O sea, Elizabeth Taylor, por ejemplo, lo intentó, ¿no? Una y otra vez. Una y otra vez. Y bueno, oye, vamos, así también, si nos ponemos así, Enrique VIII también. Enrique VIII también. Bueno, yo creo que la cabeza por cualquier mujer. Elizabeth Taylor tenía su Richard Barton, que será su pareja, ¿no? Que esto plantea un problema muy curioso en el caso de los gemelos, sí. Que es el caso de los gemelos donde la separación se ha realizado al nacer, pero donde las identidades parecen manifestarse del desarrollo de la personalidad en un entorno social similar, pero con un matiz muy curioso: la generación de claves de identidad absolutas que no operarían con una regla matemática de probabilidades de manera normal. Un ejemplo: el profesor Bouchard de la Universidad de Minneapolis, que hizo grandes investigaciones de gemelos en los años 80, investigó un caso muy conocido, el de Bridget Harrison y Dorothy Lowe. Eran dos gemelas británicas que nacieron en el año 45 y fueron separadas cuando tenían 4 semanas para finalmente reunirse en 1979. De ahí los nombres. Claro, los nombres diferentes, claro, obviamente. Bueno, estaban casadas, eran los apellidos de sus maridos, bueno. En este caso. Lo curioso es que cuando él hacía entrevistas a gemelos, las dos se presentaron voluntarias,
Y él llegó a la conclusión, sabían que tenían un gemelo, pero no sabían dónde, porque ambas lo sabían y iban buscándolo desde que tuvieron uso de razón. Bueno, el propio Bouchard las localizó porque, curiosamente, ambas llevaban 2 brazaletes y 7 anillos. Entonces, al tomar los datos personales, se dio cuenta que tenían una coincidencia que sería casi una serendipia. Y al reunirlas, pues vio que efectivamente eran gemelas. Luego, al analizar sus datos, vio que dentro de un desarrollo similar, ambas habían sido educadas en familias de clase media, habían tenido una educación muy similar, pero sin embargo habían desarrollado un cierto tipo de características que no eran lógicas por mucho que hubieran sido gemelas. Por ejemplo, ambas habían escrito en un diario, pero solo decidieron hacerlo en un año de su vida, 1960. Además, los 2 diarios eran iguales, tenían el mismo color y los días en que no habían anotado nada eran los mismos en los 2 diarios. En todo el año 1960. A las 2 les gustaba leer novelas históricas. Es curiosa porque eran autores distintas. La de Bridget era Caroline Merchant y la de Dorothy era Catherine Cookson. Pues es que Catherine Cookson había usado de joven un pseudónimo que era Caroline Merchant. Era la misma. Finalmente, los hijos el hijo de Bridget se llamaba Andrew Richard y el de Dorothy Richard Andrew. Bueno, ¿y qué os parecen estos casos de gemelos que se casan con gemelas o al revés? Bueno, es bastante frecuente. Hay todo un club en el mundo. Y aparte que ya sabes que los que son gemelos tienen tendencia, genéticamente, a que su descendencia también sean gemelos. O sea que eso es algo estudiado, eso tiene que forma parte de su ADN, y sí que hay una alta probabilidad de que de un gemelo salgan y nazcan algunos gemelos también. Por lo tanto, pues se van aumentando. De ahí esos 100 millones o más, posiblemente, porque ese dato ya está tomado hace 10 años. 100 millones de gemelos oficiales, pero lo que es tremendo es esta suerte de gemelos circunstanciales, ¿no? Que no tienen por qué ser gemelos. Pero... Claro, hablabas antes de las almas gemelas. Una variante de las almas gemelas son esos gemelos astrológicos, que así se llaman, que son personas del mismo sexo, nacidas en un mismo momento, pero sin ser gemelos biológicos. Pero sus vidas tienen un notable paralelismo y sus actos, pues eso, una extraña sincronización, que es lo que hace que se estudien de una forma, curiosa, en el sentido de cómo 2 personas pueden tener esas sincronías siendo de familias distintas. En fin, incluso hay variantes dentro de estos gemelos astrológicos, que son gemelos que tienen el mismo nombre, a pesar de que no son de la misma familia, y otros que, por supuesto, que tienen distinto nombre y tienen vidas paralelas. Te pongo un ejemplo de cada. Con el mismo nombre. Alguna vez lo hemos comentado, pero siempre me ha parecido sorprendente y afecta a nuestro país. Emilio Castelar. Emilio Castelar, sabéis que fue un político, el último presidente de la Primera República Española, y murió en 1899 en San Pedro de Pinatar, Murcia. Ese mismo día, un sastre de Barcelona moría de la misma manera que Emilio Castelar, y se llamaba Emilio Castelar. En ningún caso se llegaron a conocer estos 2 Emilios Castelares. Por supuesto, vidas totalmente separadas, pero las sincronías hasta el momento de su muerte fueron totalmente brutales, como diría Carlos Canales. El caso del rey Humberto Italia o el caso de Kennedy Lincoln. Son sincronías, pero sincronías vinculadas a personas que realizan algún tipo de actividad en su vida que le va haciendo llevar una vida paralela con otro que no tiene nada que ver con él. Fijaros que las coincidencias no son lo mismo en el caso de Lincoln-Kennedy, que es un caso de 2 presidentes de Estados Unidos, que en el caso del rey de Humberto con el dueño del restaurante. Que también se llamaba Humberto. La noche anterior, que también se llamaba Humberto, casado con Margarita, exactamente igual que el rey, que la reina, que había inaugurado el restaurante el día que es coronado el rey Humberto, que se habían casado el mismo día y que mueren el mismo día. Mueren asesinados el 29 de julio de 1900. Bueno, esos casos de identidad kármica, es como si dijeras, bueno, ¿cómo es posible que 2 personas lleven una vida tan increíblemente paralela cuando en realidad no hay nada que los una en común? Bueno, eso es lo que se llamaría un gemelo de astral o un gemelo kármico, es decir, no tiene nada que ver en realidad con lo que sería el gemelo genético. ¿Y es motivo de suerte tener gemelos en casa? Hombre, siempre se ha dicho que sí, pero ¿no? Desde luego los padres no están muy de acuerdo, porque el ser gemelos ya de entrada, y sobre todo ahora en esta época que vivimos, eso ya son 2 hijos. Bueno, ¿han sido bien tratados a lo largo de la historia los gemelos? No siempre, porque, vamos a ver, en la Edad Media, y hablo de la Edad Media pues como una época amplísima, supersticiosa, donde este tipo de señales pues eran interpretados de forma ambivalente. Para unos eran señales divinas y sin embargo para otros eran señales demoníacas. ¿Y por qué digo eso? Por una sencilla razón. Sabes que los gemelos, la mayoría de los gemelos, eso también está muy estudiado, tienen una especie de imagen reflejada, como así se llama en psicología, que sí ven esa imagen reflejada, que es una característica general de los gemelos monocigóticos sobre todo, ¿no?
¿Qué quiere decir esto? Que si uno de los gemelos lleva una pulsera en la mano izquierda, el otro lo lleva en la mano derecha. Si los rizos del cabello en uno giran en el sentido de las agujas del reloj, en el otro giran al revés. Si uno tiene una peca en su carrillo izquierdo, el otro lo tiene en el carrillo derecho. Nacen como si fueran un espejo, o sea, una sincronía curiosísima. ¿Qué ocurre con esto? Que en la Edad Media esto era interpretado de distinta manera, porque si uno escribía con la mano derecha, el otro gemelo solía escribir con la mano izquierda y cosas similares. Entonces uno se pensaba que había nacido pues con los auspicios divinos y el otro con los aspectos demoníacos, y eso a uno de ellos sí que le creaba bastantes problemas. Hay un caso reciente de estos que parecían exactamente igual, o sea, su forma de comportarse es como si fuera de una sola persona, lo cual es una variante bastante fascinante dentro de los gemelos, que eran las gemelas británicas Greta y Freda Chaplin de la ciudad de York. Bueno, eran tantas las sincronías que se daban, como comer al unísono, levantando el tenedor y la cuchara al mismo tiempo, hablaban a la vez, que es curioso, con una pequeña fracción de segundo entre ambas, y una de ellas dijo, para explicar estas sincronías como si fueran una sola persona, una de ellas dijo: estamos tan cerca que en realidad somos una sola persona, sabemos exactamente lo que piensa la otra porque somos un solo cerebro. Esto es, te digo, una variante espectacular porque genera lo que también se ha llamado en psicología la ideoglasia o idoglosia. Es decir, es ese fenómeno en que dos individuos, frecuentemente por supuesto son gemelos, desarrollan entre ellos un lenguaje privado, personal, único, provisto de un lenguaje original y de una sintaxis. Bueno, pues esto es muy propio también de esos gemelos que solo se pueden entender de ellos, como el caso de los hermanos Grace y Virginia Kennedy, que entre sí se llamaban Poto y Cabenga dentro de este lenguaje particular que ellos crearon. O sea que es un cerebro, dos cuerpos. Exactamente. Sí, es un caso de identidad casi genética total, sería casi mucho más allá que la clonación, serían realmente la misma persona. Pero fijándonos en esa especie de imagen reflejada, ¿eh? Sí. Entonces, pero fíjate que este tipo de gemelos siempre reconocen a sí mismos su propia identidad. Es decir, no se trata de un clon cerebralmente unido, no sería una máquina replicada, sino que ellos mismos están convencidos de que son dos personas, pero que hay algo tan profundamente unido entre ellos que les hace ser iguales. Yo ahora lo que quiero contar son dos casos científicos, porque alguien dirá, bueno, ¿y todo esto para qué sirve? Bueno, pues esto sirve para mucho más de lo que nos podemos imaginar. Pero para que estemos entretenidos un buen rato, Carlos. Además, yo voy a poner dos casos, además, uno español y otro norteamericano, pero vamos, de investigación científica sobre gemelos monocigóticos, y que se vea, por ejemplo, cuáles pueden ser las consecuencias del estudio avanzado sobre gemelos de este tipo. El primer caso es un caso de Gil Rodas, un especialista en medicina, educación física y deporte. Actualmente, bueno, desde 1996 es el médico de la Selección Española de Hockey Hierba, y ha realizado trabajos muy avanzados sobre estudios en gemelos monocigóticos en relación al entrenamiento físico, es decir, a la capacidad de en el futuro generar programas de entrenamiento en función del componente genético de cada deportista. Es decir, sería algo así como determinar quiénes pueden ser los futuros talentos deportivos a través de la identificación de los portadores de variaciones secuenciales de ADN. Ya empezamos, ¿eh? Fijaos qué objetivo, más ambicioso y más perfecto. Pues bueno, llegó a la conclusión de que sistemas de patrones idénticos de entrenamiento en gemelos monocigóticos, la respuesta era diferente. Es decir, aquí no se apreciaba una variación o una utilidad sustancial en el hecho de tener un ADN y casi igual. Fijaros, sin embargo, que hay otro caso, un caso norteamericano, hecho con otro objetivo científico distinto, que es la investigación sobre el alcoholismo, donde se llegó a la conclusión, por Prescott-Kender, que en contra de lo que se cree habitualmente, el factor genético, es decir, el factor físico-fisiológico, prima de manera muy intensa frente a las condiciones sociales e incluso económicas en los casos de alcoholismo reiterado. Es decir, que se comprobó en el análisis de muestreo de gemelos en los Estados Unidos que los factores genéticos desempeñaban un papel muy importante en el desarrollo del alcoholismo en varones, con una influencia similar en la dependencia de abuso del alcohol. Y que, sin embargo, las investigaciones de muestreo realizadas en el ambiente económico o social en el que se desarrollaban tenían una influencia mucho menor. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el estudio de gemelos monocigóticos puede ser utilísimo en el futuro para determinar hasta qué punto de verdad estamos o no vinculados a nuestro patrón genético, o si por el contrario es algo de lo que nos podemos liberar en función de la educación, el medio socioeconómico o la cultura. Eso es muy, muy interesante, pero claro, yo supongo que todo el mundo que tiene gemelos estará preguntándose ahora, bueno, entonces, ¿lo has visto igual o lo has visto diferente? Tienen tendencia ellos mismos a vestirse igual. Igual, ¿verdad? Y las convenciones que ha habido de gemelos, bueno, pues prácticamente hay una identidad absoluta, incluso en esos casos que hemos contado, cuando se separan desde el nacimiento, al final cuando se reencuentran se dan cuenta que están vistiendo de una forma muy similar y que tienen unos gustos culinarios muy similares. Claro, en este sentido se han hecho varios estudios, ¿no? Como no es algo que interesa muchísimo a los psicólogos.
Por ejemplo, uno de los últimos estudios que se ha hecho en esta línea del profesor Luigi Lleda del Instituto Gregor Mendel de Roma, que estudió ni más ni menos que 15.000 parejas de gemelos desde 1953, y bueno, y todo eso ha hecho que haya elaborado una hipótesis llamada reloj de la vida, ahora diré un poco de qué va, para explicar las correspondencias extraordinarias en la vida de los gemelos. Y todo eso pues lo ha descrito en un libro que se llama Cronogenética, publicado en el año 1978. Dos conclusiones donde él desarrolla eso que llama el reloj de la vida. Dice que hay una gama de vínculos mentales entre los gemelos que los unen aunque estén a unas distancias tremendas, ¿no? Y eso es lo que propicia los casos de telepatía más comunes. Por ejemplo, el impulso simultáneo de los gemelos de entrar en contacto entre sí, cuando los dos tienen el mismo deseo de llamarse por teléfono, de mandarse una carta. Esos casos de telepatía son muy comunes. Y también, dentro de esos vínculos mentales que establecía el profesor Luigi Lleda, es la transmisión real de dolor o incluso de heridas físicas. Es decir, cuando uno sufrió un accidente, el otro simultáneamente estaba no sufriendo un accidente, pero a lo mejor sintiendo dolor en la misma zona del cuerpo donde él había sufrido el accidente, el otro hermano gemelo. Y otra de las consecuencias de esta hipótesis suya del reloj de la vida es que hay casos de accidentes copiados, así lo llama él, que han desafiado pues toda explicación racional o científica. Y para esto os pongo un ejemplo de la literatura. Alejandro Dumas, por ejemplo, tiene una novela muy conocida que son Los hermanos Corsos. Bueno, los hermanos Corsos, que él además se sabe que se había basado en casos que él conocía. Los hermanos Corsos, Luis de Franchi, uno de los protagonistas, es herido mortalmente en un duelo. Bueno, pues en el momento de recibir el balazo, su gemelo Lucien, que se encuentra a 800 kilómetros de distancia, sufre un terrible dolor en la misma zona. Bueno, pues eso que se da en la novela de Alejandro Dumas también se ha dado con otra cantidad de gemelos, de hermanos gemelos monocigóticos, sobre todo, que es donde esas sincronicidades o causalidades se da con más frecuencia. Es que entraremos ya ahí en una cuestión muy arriesgada, que es el ver si de verdad los niños gemelos se han conectados por un lazo extrasensorial que supera lo que es meramente la identidad. Es que parece comprobado, que es así. Claro, las madres sí lo están con sus hijos, ¿no? Sí, las madres sí parece que lo están con los niños, lo cual quiere decir que algo hay. Lo que pasa es que todo eso es entrar en materias que la ciencia actual no conoce, o que está explorando todavía de manera muy inicial. Sería el paso decisivo en el avance hacia lo que es la telepatía. La telepatía como facultad que los humanos podamos desarrollar en el futuro. Es uno de los trabajos más interesantes que se realiza actualmente con niños gemelos. Porque si de verdad los niños gemelos son capaces, como ha dicho Jesús, no solo de sentir, sino incluso de transmitir el dolor. Me vuelvo al caso de las hermanas Heller, que cuando una muere la otra tiene la necesidad de morir inmediatamente y además lo hacen en la misma postura. Es que de verdad hay seres humanos, porque los gemelos son seres humanos normales, no son mutantes, que tienen la capacidad de transmitir su pensamiento o sus sentimientos o sus sensaciones. Si eso es así, técnicamente probablemente todos los seres humanos lo podemos hacer. Es que ya sabes lo que se dice, Carlos, que la telepatía no es una facultad perdida, sino dormida. Entonces la tenemos ahí simplemente. Y la verdad es que abriría una frontera al conocimiento humano en el futuro interesantísimo. Sí, ya lo creo. En nuestro monográfico Zona Cero hemos hablado de los gemelos, del misterio de los gemelos, con algunos casos muy curiosos y sorprendentes. Nos lo han traído, como siempre, nuestros queridos Jesús Callejo y Carlos Canales, que yo no sé si habéis sido gemelos en vida anterior, pero vamos, ahí muy bien conectados, ¿eh? No me extrañaría. Cargando las piedras a la pirámide. Sí, no contemos ese secreto nuestro. En todo caso somos todos almas gemelas. Sí, esto de empezar en nuestro apellido por C yo creo que es un síntoma. Hombre, sí, oye, es verdad. Hombre, damos sentido a una tertulia, ¿no? Por ejemplo. Seguro que en el siglo XIX, en el siglo XVIII o incluso en el XV nos iban persiguiendo ya por ahí. Sí, algún balazo recibió uno y lo sintió el otro a 800 kilómetros.